Como ASJ realmente que nos preocupa de sobremanera ver estos datos cuando nosotros revisamos la información de los boletines estadísticos de la ENE, cuando nosotros vemos lo que el plan del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas se había planteado como metas para el cierre del 2023 y luego vemos los resultados. Y realmente preocupa que solo el 22% de las acciones se ejecutaron en el 2023, es decir, la ENE estableció metas propias y no logró ni siquiera el 70%, el 60%, es decir, ni siquiera logramos pasar rasadito o de panza, como decimos nosotros. Por otro lado, también mencionar que cuando nosotros nos situamos en la historia, estas son las pérdidas técnicas y no técnicas más altas en los últimos 18 años en Honduras. Si antes éramos el país con las pérdidas técnicas y no técnicas más altas de la región latinoamericana, ahora imaginémonos, nos estamos yendo cada vez más lejos, nos estamos alejando de los demás países, estamos yendo en la dirección contraria porque el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas tenía como meta reducir en 4 puntos para este 2023. Estamos hablando que se tuvo que haber cerrado con 30.89, sin embargo cerramos con 38.37% de pérdidas. ¿Cuánto es eso en dinero? Estamos hablando que son más de 22.000 millones de lempiras que se perdieron en un tan solo año. Una parte de esto, un 15% se paga a través de tarifas, cada uno de los que nos está viendo y nos está escuchando lo pagamos en el recibo de la energía eléctrica y el restante de esos 22.000 millones de lempiras lo pagamos a través de nuestros impuestos. Es decir, que aquí cada uno de los hondureños tiene el total derecho de poder reclamar y pedir resultado a las autoridades de gobierno porque somos nosotros los que estamos haciendo aquí realmente poniendo los recursos para rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y no se están viendo los resultados. Por eso el dicho, lo que es de todos es de nadie. Aquí la ENE siempre se habla que es del pueblo, pero cuando se tienen que asumir responsabilidades por no dar resultados, ahí es donde no se encuentran realmente quiénes son los responsables, más allá de lo que se diga que es una empresa pública. Por otro lado, también decirlo, cuando nosotros vemos el impacto que esto significa para el país, para las personas que están yendo hoy a una atención médica en el hospital escuela, cuando van, digamos, los niños a las escuelas a estudiar, cuando estamos hablando de seguridad, estamos viendo que en el 2024 una mujer diariamente está siendo asesinada. Todos estos recursos se pudieron haber utilizado para la Secretaría de Seguridad. Cuando nosotros vemos una mora quirúrgica altísima, ¿cuántos de estos recursos se pudieron haber destinado para salud? Entonces sí nos tiene que preocupar, sí tiene que ser un tema que todos los hondureños tomemos como de prioridad. El Congreso Nacional hoy mismo debería estarse reuniendo para hablar de este tema puntual y decir qué es lo que ha pasado, cómo es que en el 2022 se aprobó una ley, se le dieron los recursos, más de 8.700 millones de lempiras, más de 4.600 empleados asignados para lograr reducir las pérdidas, pero en su lugar se incrementaron. Entonces esos son los temas que realmente el Congreso debería estar atendiendo, son de prioridad nacional porque no se va a poder resolver el tema de salud, el tema de educación ni el tema de las inundaciones en la zona norte cuando vemos que todos esos recursos se pudieran haber utilizado para construir 5 represas equivalentes al Tablón. Nosotros vemos que en el 2022 las pérdidas cerraron en 36%, luego este año 38% y vemos esa tendencia y sigue sin ningún tipo de cambio. Podríamos cerrar el 2025 en 43% de pérdidas técnicas y no técnicas. Cuando nosotros estamos hablando en dinero, ¿cuánto es lo que habrá perdido Honduras si llegamos al 2025 sin un cambio de rumbo? Estamos hablando que son más de 90.000 millones de lempiras que se habrán perdido y eso sin tomar en cuenta lo que ya se gastó. Y utilizo la palabra gastar porque no es invertir. Cuando uno invierte recibe un retorno, pero cuando uno gasta es porque no se está recibiendo realmente lo que se esperaba. Y en este caso específico, de haber reducido las pérdidas técnicas y no técnicas, se habría ahorrado la estatal más de 2.000 millones de lempiras. Lastimosamente esto no se logró. Usted ha indicado que la única acción para reducir lo que son esta reducción de pérdidas de energía son acciones antihurto. Específicamente, ¿a qué se refiere acciones antihurto? Sí, muy buena pregunta también cuando estamos hablando que las pérdidas técnicas y no técnicas, el 80% de esto proviene de robo y hurto de energía. Lo que se requiere hacer es que la ENE se enfoque en esas acciones puntuales que dijo: revisión de medidores dañados, revisión de conexiones directas, revisión de conexiones ilegales y normalizar. Básicamente es poner un medidor donde no lo hay. Si hay un medidor que está dañado hay que reponerlo, pero cuando nosotros vemos que no se superó, la meta fue bajísima, estamos hablando de 3%, 9% en estos aspectos, realmente es difícil que se logre el resultado del objetivo. Sí hay que reconocer que la ENE está invirtiendo en transmisión y distribución, pero cuando hablamos de lo que va a generar un retorno en la estatal, lo que le va a generar un ahorro y lo que le va a permitir ser sostenible financieramente hablando, es a través de las pérdidas no técnicas. También deberían de endurecerse las leyes en ese sentido.
¿Deberían hacer reformas a la ley y endurecerse las penas para esas personas que roban energía? Bueno, es importante mencionarlo y es una buena observación la que usted hace, que ya el Código Penal, artículo 369, contempla desde multas hasta cárcel para las personas que estén hurtando, defraudando al Estado. Sin embargo, eso no se ha aplicado. En esta información que el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas nos ha provisto, la misma ENE, no hay un número, una estimación de cuántos usuarios fueron multados, cuánta de esta energía se empezó a cobrar y demás. No tenemos realmente claridad de qué es lo que se está haciendo por parte del ENE.